¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Cómo están? Vamos a estar empezando en un minutito más con la presentación. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. Bueno, ya estamos, así que vamos a empezar. Bueno, me presento para los que no necesariamente me conocen. Mi nombre es Milagro Olivares. Soy líder del área de clima y cultura en Great Place to Work. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar los datos de la encuesta para construir una cultura con altos niveles de confianza. La idea es, en verdad, ver cómo es que al final de la encuesta, luego del proceso, pues utilizamos toda esa información para seguir mejorando y seguir gestionando clima. Y como vamos a hablar de clima, creo que lo primero, ¿no?, para todos estar súper alineados, es como revisar un poco o repasar el concepto de clima. Y como ustedes saben, en verdad, clima es una percepción. Y ahí les voy a dejar el chatcito para que me cuenten qué es lo que están viendo en esa imagen. A ver si escriben, si me comparten, qué es lo que están viendo. No ven nada, ven dos colores. Un gato y un conejo. ¿Qué más ven? ¿Algo más? Nada más. ¿Alguien ve un perrito? Yo veo un perrito. La cara de un perrito. Un perrito con orejas largas, claro. Como un hush puppy así. Bueno. La idea de compartirles esta imagen es porque lo que les dije hace un ratito, clima es percepción y estamos nosotros normalmente cuando estamos en las empresas, ¿no?, teniendo nuestra experiencia de trabajo, pues tenemos percepciones diferentes sobre lo que está pasando en la empresa, por más que todos seamos parte de la misma empresa, ¿no? Nuestros equipos. Entonces esto es lo mismo, estamos viendo una imagen, la misma imagen, no necesariamente todos estamos viendo a la cara del perrito o al gato o al conejo o en verdad no vemos nada, ¿no? Clima en verdad es la percepción que tienen todos los colaboradores sobre lo que está pasando en la organización, y lo que pasa en la organización tiene mucho que ver con respecto a las políticas, a las prácticas, al equipo, al líder. Entonces, la percepción es una reacción, pues, es una consecuencia de la reacción que tenemos sobre lo que está pasando. Y el clima es construido pues a lo largo del tiempo, requiere mucho esfuerzo, ¿no?, y madurez por parte de todos los colaboradores, el equipo de recursos humanos y los líderes. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de clima, importante conocer cuál es la definición de clima, pero sobre todo entender de qué se trata la gestión de clima. Porque clima no solo es tomar la encuesta, que tiene que ver con la primera parte, que es el diagnóstico. Clima también tiene que ver con, luego, la planificación de acciones de mejoras, trabajar sobre esos resultados, ¿no?, crear planes de acción, implementarlos, ¿no?, y luego tiene que ver sobre el monitoreo de acciones o el seguimiento que se hace a esas acciones, que también es una parte súper importante. Y dentro de esta gestión de clima, que tiene tres grandes fases, de hecho hay diferentes tipos de roles, y a veces nos encontramos con empresas que de repente nos dicen, pero el clima, o sobre todo líderes, ¿no?, que nos dicen, clima es un trabajo de recursos humanos, y no, clima no es un trabajo de recursos humanos. De hecho, cada uno de nosotros como equipo de recursos humanos, como colaboradores, contribuidores individuales, como líderes, tenemos un rol dentro de esta gestión de clima. Y un poco para alinearnos, en verdad, los líderes que dentro de la gestión de clima, en verdad, son promotores permanentes del proceso de la gestión. Tienen que hacer el análisis estratégico de los resultados, elaborar planes de acción. El equipo de recursos humanos, en verdad, acompaña y apoya la gestión. Es un socio estratégico, brinda el soporte necesario, ¿no?, pero no es el que se encarga de desarrollar los planes de acción. Ojo, estamos viendo que es el líder el que tiene que analizar, revisar los resultados y elaborarlos. Y en los colaboradores, obviamente participar de la encuesta, porque al fin y al cabo ellos están dando la voz, están dándonos su voz, compartiéndonos sus experiencias, y ser parte activa de la co-creación de estas acciones, ¿no?, de la mejora. A veces decimos, oye, los colaboradores no tienen responsabilidad en clima, tienen una responsabilidad importante.
contarnos cómo se sienten y luego ser parte de estos planes de acción también. Ellos también son partes del cambio que queremos hacer o las mejoras que queremos hacer. Y un poco para verlo de manera más visual, así es como se reparte un poco las responsabilidades de cada uno de los miembros que interactúan en este proceso. Nosotros ponemos ahí en la barra roja Great Place to Work, pero esto puede ser Great Place to Work. Si trabajan la encuesta de manera interna, pues también sería el equipo de recursos humanos que está llevando la encuesta, o bueno, otra consultora. Ahí están viendo que el equipo de proyectos, en verdad, las personas que están encargadas de ver específicamente el área de recursos humanos, la gestión de clima, y luego están los líderes. Se dan cuenta en la primera parte, diseño de la encuesta, aplicación, los líderes no tienen tanta relevancia en esas dos acciones, pero en la parte de comunicación de resultados, de acciones de mejora, en verdad ellos son los que son los protagonistas en eso. Entonces, un poco la idea es entender responsabilidades, o sea, situarnos en la gestión de clima, alinearnos con los conceptos, las diferentes fases que tiene. Cada uno de nosotros cumple un rol súper importante, ¿no? Y empezar a hablar sobre los beneficios que tiene la encuesta para ir a ver cómo es que vamos a analizar estos datos y cómo vamos a sacar información importante para poder generar mejoras, ¿no? Entonces, es súper importante que ustedes tengan en cuenta que, en verdad, encuestar ayuda a promover el compromiso de los colaboradores y permite que nuestros líderes se mantengan al tanto del estado de ánimo, de la moral, da voz a los colaboradores, ¿no? Y nos ayuda a facilitar el cambio, un cambio efectivo, porque a veces nosotros, como somos parte de la organización, sabemos lo que está pasando, tenemos ciertas hipótesis de lo que puede estar pasando en los equipos, pero la encuesta de clima ya nos da un respaldo de información y de números con los cuales podemos avalar ciertos cambios que queremos implementar dentro de equipos o dentro de la misma organización, ¿no? Entonces, si recordamos o hacemos como reflexión de nuestra propia experiencia dentro de nuestra empresa, muchas organizaciones utilizan encuestas y pueden ser encuestas que son estructuradas y que se realizan una vez al año. Hay algunas que realizan encuestas de manera trimestral, la encuesta de clima anual, más ciertos pulsos. Hay algunas empresas que, ojo, también lo que hacen es hacer una pulso diaria con una pregunta específica todos los días, ¿no? Que abarca y puede abarcar diferentes temas, ¿no? La idea de poder realizar encuestas, de poder conocer la percepción del colaborador de lo que está pasando en nuestra organización, la razón es, en verdad, que nos permite generar conocimientos a lo largo del tiempo. Cuando nosotros realizamos encuestas de manera constante, podemos utilizar esa data, ¿no? Como punto de referencia y luego ir monitoreando los cambios, identificando patrones que se pueden dar y potencialmente utilizarlos para predecir comportamientos futuros, ¿no? Es por eso que normalmente las empresas realizan encuestas en intervalos de tiempo regulares, ¿no? No, yo esto lo asocio un poco como como cuando lavas ropa y quieres que esté súper blanquita o súper limpia, es enjuagar y repetir. Esto es con la encuesta, enjuagas y repites para ver mejoras consistentes a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre vas a tener que seguir mejorando, nadie es perfecto. Entonces, la clave en verdad es utilizar las encuestas como una forma de mantenerse conectado y responder a lo que sucede en el aquí y en el ahora. Entonces, importante tener esa reflexión para saber cuántas encuestas podemos aplicar en nuestra organización. Va a depender de cuáles son las cosas que están pasando a lo largo del tiempo en la organización, de qué queremos monitorear, ¿no? De qué queremos estar enterados, de qué queremos recibir conocimiento por parte del colaborador. Pero la mínimo es una vez al año. Y cuando nosotros tomamos las encuestas, en verdad, como les dije, genera un montón de conocimientos, un montón de información. El uso de los datos de la encuesta nos ayuda a interactuar con los colaboradores de manera efectiva. A los colaboradores les da una voz y nos proporciona información clave y una visión en verdad holística de todo lo que está sucediendo dentro de la organización, ¿no? Para mejorar la experiencia a nivel general y también para impactar en el desempeño que tienen no solo los colaboradores, sino también la organización, porque al fin y al cabo, el clima está muy alineado e impacta en los resultados del negocio. Pero yo creo que hasta aquí todos estamos como muy alineados, pero lo que van a decir es, claro, la parte difícil es
convertir los resultados de la encuesta en algo que sea claro, procesable, que no siempre es tan fácil y directo. Estamos invirtiendo tiempo y recursos en recopilar información, pero cómo usarla, cómo analizarla de manera efectiva, ¿no? Los datos son una cosa maravillosa. Si se usa bien, pueden generar conocimientos increíbles y conducir a mejoras medibles, ¿no? Entonces, la idea de la sesión de hoy es, en verdad, compartirle un par de tips, un par de, de consejos de cómo pueden, en verdad, trabajar esta información y estos datos, ¿ya? Entonces, vamos a ir por el primero. El primer consejo es darle sentido a los datos, ¿ya? Normalmente, en verdad, cuando recibimos la información, nos vamos directo a ver los puntajes más bajos. Y es importante evitar distraernos con los temas de las puntuaciones más bajas. De hecho, puede sonar contradictorio, pero uno de los enfoques menos efectivos que puede adoptar una empresa es simplemente centrarse en las áreas con puntuaciones más bajas, las áreas o los temas más bajos, ¿ok? Entonces, es importante analizar la información, sí, identificar cuáles son los más bajos, ¿no? Pero en verdad es importante, y aquí les comparto esta información, de tener en cuenta que en todas las empresas, normalmente los temas bajos suelen ser los mismos, ¿ya? Y aquí les comparto esta información de los resultados de los 55 mejores lugares para trabajar del año pasado, del año del 2021-2022. Eh, y estamos viendo estos resultados por sus dimensiones, y este es el modelo de nuestra encuesta, ¿no? Que normalmente los temas más bajos, hasta en los mejores lugares para trabajar, van a ser temas que están alineados con compensación, con ausencia de favoritismos, que tiene que ver con trato justo sin favoritismos por parte de los líderes, con los ascensos justos, con que no existan rumores y argollas dentro de las organizaciones para lograr los objetivos. Estos temas son bien similares. Entonces, es súper importante cuando tenemos la información de la encuesta, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que normalmente los temas que van a ser bajos míos, seguramente son también el del resto de las empresas, eh, y eso va a ser independientemente del tamaño de las empresas, de si son de los mejores lugares para trabajar o no están de la lista. Entonces, eh, los puntajes bajos en estos temas deberían ser un punto importante a considerar dentro de nuestro análisis, siempre y cuando los comparemos con un punto de referencia. ¿Qué quiere decir? Si dentro de mis resultados de la encuesta, capacitación es uno de los más bajos, pero capacitación comparado con el bench de las mejores, comparado con mi bench del sector al que pertenezco y otro bench que quieran adicionar es alto, eh, es una prioridad. Entonces, comparemos nuestra información con los diferentes bench que nosotros vamos a utilizar para analizar los resultados, porque los bench, uno, nos ayudan a ver, entender cómo está funcionando en nuestro sector, y de repente nosotros estamos en el promedio, por encima o por debajo del sector, o hacia dónde queremos ir. Y si de repente queremos ir a formar parte de los 55 mejores, pues ese podría ser nuestro bench de referencia. Las que son parte de las 55 mejores, pues como saben, podemos tener benchmark por cada categoría de lista, es decir, por la lista pequeña, la lista mediana, la lista grande. Podemos darles benchmark del top 10 de cada una de cada uno de los tamaños de empresa, o el top 10 de las 55 mejores. Entonces, es importante tener en cuenta con qué nos vamos a comparar, con quiénes, ¿no? Y sobre eso hacer el análisis de los datos. Eso es un punto 1. Ahora, el punto 2, que es súper importante, es hacer focus groups. ¿Ya? Si bien es cierto, con la encuesta ya tenemos un montón de información con la cual vamos a trabajar, ¿ya? Y estamos analizando los datos, como les dije en el consejo número 1, es súper importante profundizar en cierta información que sacamos de la encuesta, y eso se profundiza a través de las sesiones de focus group, para ir más allá de la superficie y aprender y entender de qué se trata el problema real, ¿no? Siempre hay mucho más en la experiencia del colaborador de lo que te dicen en la encuesta o de lo que te dicen inicialmente. Entonces, es súper importante, ¿no? Que para poder profundizar, entender por qué está pasando ciertas cosas en los resultados de la encuesta, que son cuantitativos, hacer focus group para poder darle esta interpretación más cualitativa, ¿no? Además, es importante tener en cuenta que
cuando estamos empezando a generar una cultura de clima organizacional, de hecho es nuestra primera, nuestra segunda medición en encuestas, es importante que los focus group se realicen con un tercero. ¿Por qué? Porque el focus group maneja información confidencial y si tú todavía no has creado una cultura de clima organizacional dentro de tu organización, llevas años trabajando clima y el colaborador ya sabe que la información la gestionas de manera confidencial y tal, va a ser de repente muy complicado de manejar y va a tener una percepción negativa por parte del colaborador porque va a sentir que lo van a querer identificar en estos tipos de sesiones que se trabaja, ¿no? Además, es súper importante, de todas formas, aunque tengamos una cultura de clima súper madura, cuando hagamos focus group es súper importante tener en cuenta a qué grupo es, qué área es, si ha habido un contexto en particular, sobre qué tema vamos a hablar, porque por más que de repente tengamos mucha madurez en temas de clima, si de repente es un área que tenía un tema muy complicado como un líder, o ha pasado por un contexto complicado, una reestructuración, es personas nuevas y es personas antiguas que están generando recién un equipo, de repente lo ideal también es en este tipo de situaciones trabajarlo con un tercero. Entonces ustedes conocen mejor su organización, mejor que nadie. Entonces ustedes van a poder entender si se puede ahora, hoy por hoy están en esta etapa de trabajar de manera interna, con quiénes pueden trabajar de manera interna los focus group, con qué áreas, con qué equipos, con qué temas específicamente, y sobre eso trabajar. Lo otro, el otro consejo que es importante también a tener en consideración es centrarnos en las áreas de alto impacto, ¿ya? Y aquí es importante tener en cuenta que, no sé, lo viven esas empresas. Todos sabemos que hay líderes que tienen más impacto que otros y lo mismo sucede con los equipos. Hay equipos y áreas que tienen más impacto en la cultura de la empresa que otras, ¿ya? Entonces, cuando, no sé si han pensado, cuando queremos probar un producto nuevo, cuando queremos probar una práctica nueva, un programa nuevo, a veces los hacemos con este tipo, recurrimos a este tipo de líderes para que sean nuestro apoyo, este tipo de equipos para que sean nuestro apoyo. Ok, si hacemos eso cuando queremos implementar un programa, cuando queremos sacar un nuevo producto, ¿por qué no hacemos esto con los resultados de la encuesta? ¿Qué quiere decir? Si nosotros sabemos que hay ciertas áreas que tienen un alto impacto en la cultura de la empresa, es importante que esas empresas, esas áreas y esos líderes que tienen alto impacto en la cultura de la empresa, revisemos cómo es su experiencia, son sus resultados en la encuesta. Y si su experiencia es positiva, y si trabajamos, si su experiencia es positiva y trabajamos en mantener esa experiencia positiva, ellos van a impactar en la experiencia del resto de los colaboradores. Y su experiencia de ellos no es tan positiva, tenemos que ponerlos como prioridad, porque ellos son los que están impactando en la cultura de la organización per se, en diferentes temas. Entonces también van a ser los que van a impactar en la experiencia del resto de los colaboradores en temas de clima organizacional, hasta incluso en los temas más impopulares como los que mencionamos hace un ratito, ¿no? Entonces, hemos visto a veces empresas, ¿no? En estos años que llevamos trabajando con las empresas, en que a veces las empresas se han centrado en trabajar en una o estas dos áreas que tienen mucho impacto en la cultura de la organización y trabajar de manera consistente con estos líderes para generar unos buenos resultados en esos equipos y cuando lo hacen en la próxima encuesta, no solo ellos han mejorado sus resultados, sino que a nivel de la empresa también, porque claro, normalmente estas áreas van a tener un efecto rebote con el resto de las áreas, porque son las áreas core del negocio, porque son áreas que tienen cantidad de colaboradores importante, porque son áreas que se comunican o trabajan de manera interna con el resto de áreas. Tenemos que, ustedes saben cuáles son esas áreas que tienen un impacto importante en la cultura de la empresa y cuáles son esos líderes. Entonces tenemos que empezar a identificar esas áreas y empezar a tener y revisar esos resultados de esas áreas. Entonces, es importante que cuando identifiquemos estas áreas que son de alto impacto para la cultura o estos líderes, es importante trabajar estos bullets, ¿no? Estos temas, mostrar aprecio por todos en la organización, mostrar aprecio obviamente a estas áreas, reconocerlas, responder a sus ideas, involucrarlos, hacer que sus líderes sean accesibles, garantizar que todos los colaboradores van a obtener respuestas directas en los líderes. Si trabajamos estos puntos con estas áreas que son de alto impacto, va a haber un efecto rebote con el resto. Entonces, si todavía no saben cuáles son, es importante
ir hoy, luego de terminar el webinar, a conocer y a identificar cuáles son estas áreas dentro de sus equipos, dentro de sus organizaciones. Luego, un punto súper importante es revisar las brechas entre los puestos, y aquí lo que me refiero es entre los mismos niveles gerenciales, ¿ya? Normalmente, cuando revisamos las encuestas, lo primero que les dije, nos fijamos en los resultados más bajos, los temas más bajos. Vamos y vemos resultados generales, temas más bajos. Y luego lo que vemos es ir a ver los resultados de los gerentes de cada una de las áreas y nos empezamos a comparar y a ver los resultados de manera individual. Y es mucho más efectivo, en vez de ir a ver qué área sacó la nota más baja, qué gerencia, qué equipo, es compararlo entre los mismos niveles de liderazgo, ¿no? Buscar diferencias entre las mismas experiencias, ¿no? Entre los colaboradores, entre los grupos de mandos medios, entre los gerentes. ¿Qué quiere decir esto, Milagro? Entonces, cuando yo voy a analizar los resultados, en vez de ir a analizar, mira, el área de logística es la que tiene más baja, pero miras la gerencia de finanzas es la que tiene más alta, ok, estamos mezclando, porque uno es un nivel gerencial y otro es un nivel de área, puede ser de jefatura. Entonces, revisemos con los mismos niveles, ¿no? Cada uno de esos equipos y esas experiencias, y comparemos entre ellos. Y entre ellos lo que vamos a buscar es ver en qué medida varía la experiencia en un equipo entre otros, ¿no? Es una vez que identifiquemos en qué nivel, si es a nivel vicepresidencia, si es a nivel gerencia, si es a nivel de jefaturas, donde se existe una experiencia menos positiva por parte de los colaboradores, es decir, donde en la gran mayoría de las áreas que conforman esos niveles, pues hay resultados más negativos, es donde tenemos que empezar a trabajar como prioridad también, ¿no? Este tipo de enfoque nos ayuda mucho a aumentar las responsabilidades de los líderes, mostrándoles claramente cómo influye en las experiencias de sus empleados. ¿Por qué? Porque si vemos que a nivel gerencial los resultados están bien, ok, a nivel gerencial estos líderes están gestionando bien, pero si lo vemos que a nivel jefaturas hay muchas áreas que tienen resultados bajos, eso quiere decir que el nivel de liderazgo de mandos medios, de jefaturas, son los que de repente no están trabajando bien. Sin embargo, sus jefaturas directas, sus reportes directos, sí. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cuál es el quiebre que están haciendo? Y sobre todo, es tu responsabilidad, ¿no? Es tu responsabilidad como líder generar una buena experiencia de trabajo, ¿no? Entonces, es importante también analizarlo a través de estos niveles. Luego que hemos analizado la data, que hemos estado trabajando focus group para revisar la información cualitativa, hemos comparado con el bench, estamos viendo cuáles son las áreas de enfoque que impactan en la cultura de la empresa, y estamos viendo también cómo analizar la información también por niveles gerenciales. Es importante trabajar en los planes de acción, porque ya analizamos la data y ahora no queda solo en eso, queda en trabajar. De hecho, antes de pasar a los planes de acción, viene una pregunta súper importante de mi parte para todos. Normalmente cuando estamos comunicando el plan de acción a los equipos o a la empresa, es porque ya comunicamos los resultados de la encuesta, ¿no? Porque la comunicación de los planes de acción se da a la par de la comunicación de los resultados de la encuesta o posterior. Entonces, antes de pasar a hablar de los planes de acción, hablemos sobre la comunicación de los resultados. ¿Cuántos de ustedes comunican los resultados a todos los colaboradores cuando termina la encuesta? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos no? ¿Es importante comunicarlo? Es importante comunicarlo. De hecho, es como cuando tomas la encuesta y los invitas a participar y los agradeces por la participación, ¿cómo no les vas a comunicar en qué quedó? ¿Qué pasó? ¿Qué resultó? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿es importante comunicarlo? Es muy importante comunicarlo. De hecho, todos deberíamos comunicarlo. Ojo, no todos vamos a comunicar en la misma medida. Hay algunas empresas que, como están empezando el tema de clima, solo lo deben comunicar a manera general, perdón. Pero cuando ya en verdad tienen una madurez en temas de clima, una cultura ya formada en temas de clima organizacional,
hay empresas que comunican resultados no solo generales, ni por dimensiones o subdimensiones, lo comunican a nivel de también los ítems más altos y los ítems más bajos de las preguntas y entran cierta información un poco más a detalle o específica. ¿Okay? Entonces, hay que comunicar, hay que ver en qué estado estamos nosotros en nuestra gestión de clima para saber cómo y cuánto vamos a comunicar. Y si quieren saber cuál es el enfoque más común para comunicar los resultados de la encuesta, es un enfoque en cascada. O sea, es decir, primero compartir los resultados con la primera línea, comité de gerencia, y luego ir bajando los resultados a través de los líderes. Y ojo, esto es súper importante, los resultados se bajan a través de los líderes y el equipo de recursos humanos acompaña, pero es una presentación que debería hacerla el líder o deberían hacerla en conjunto con el equipo de recursos humanos, pero no es un monólogo por parte del equipo de recursos humanos, porque si no, da la impresión o la percepción que es solo nuestro tema, no es solo nuestro tema. ¿Ya? Es típico que los gerentes generales comuniquen los resultados de la encuesta a toda la organización dentro del siguiente mes de haber recibido los resultados de la encuesta. Entonces, eso es importante para tenerlo en consideración también, los tiempos. Y luego de eso, debería cada gerente ya de área, cada jefatura, debería revisar y analizar los resultados y presentar los mismos a sus equipos en un espacio donde en verdad, obviamente están acompañados por parte del equipo de recursos humanos, pero es un espacio donde en verdad la idea es que puedan conversar abiertamente sobre los resultados, sobre las tendencias, que el líder al final comunique cuáles van a ser los planes de acción, ¿no? Y que luego de terminada esa sesión, pues se envíe un estatus, una minuta de cómo fue la reunión, cuáles fueron los comentarios de repente más relevantes y cuál fue la apreciación del equipo hacia gerencia general o hacia el equipo de recursos humanos, que es el que va a estar haciendo seguimiento, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos dejado un poco claro de que en verdad los resultados de la encuesta se deberían comunicar. Como para definir o atraer más a tierra cuáles son los beneficios, cuando nosotros compartimos los resultados con los colaboradores, con la organización en general, nos ayuda un montón a obtener más información sobre la forma en cómo se hicieron las preguntas, fue correcta, algunos no entendieron de repente los enunciados en su totalidad, ¿no? Cómo se sienten los empleados sobre el proceso, les pareció un proceso limpio, hubo algo que les generó duda, algo que de repente falló en la parte de la plataforma, del sistema, ¿no? Y también nos permite lluvia de ideas sobre las formas en cómo mejorar y potencialmente qué preguntas hacer en el futuro, qué mejorar con respecto a los resultados y luego de repente qué preguntas no necesariamente estamos cubriendo, pero conversando con los colaboradores nos damos cuenta que podría ser algo importante para adicionar en la encuesta, ¿no? Este proceso, en verdad, compartido, por sí solo crea conexiones más fuertes entre los colaboradores, entre los líderes y conduce a mejorar la moral y el compromiso de todos, ¿no? Entonces es súper importante tomarnos un tiempo para presentar los resultados de la encuesta y es importante que en esa presentación pues los resultados sean fácilmente digeribles, ¿no? Que sea una presentación visual, a través de cuadros, a través de gráficos, donde hace que en verdad los datos sin procesar sean mucho más interesantes, ¿no? Es importante también que en la presentación se puede hablar sobre o sea, normalmente cuando hacemos una presentación y lo único que hacemos es leer los gráficos, cuando estamos en presentación de resultados de clima, pues al final no estamos dando ninguna interpretación sobre lo que nosotros creemos eso, no estamos viendo cuáles son los conocimientos que estamos obteniendo sobre esos números. Entonces es importante que cuando hagamos la presentación también hablemos sobre los conocimientos que hemos obtenido con respecto a esos resultados, ¿no? Que ayudemos a los colaboradores a comprender qué conexiones estamos haciendo entre un tema y otro, ¿no? Si ellos observan alguna correlación o casualidad que de repente nosotros no estamos dándonos cuenta, ¿no? Es importante tener ese espacio. Por otro lado, si nos preguntan cuáles deberían ser los temas dentro de esta presentación, importante, aquí un par de bullets, ¿no? Explicar la importancia de la encuesta, por qué toman la encuesta, que es para escuchar al colaborador, resumir cómo se llevó a cabo el proceso, cuándo fueron, a quiénes invitaron, informar sobre el porcentaje de participación es súper importante, interpretar los resultados de la encuesta, y esto es súper, súper importante, se los dije hace un ratito, es interpretar, no leer los resultados.
indicar cuáles van a ser las áreas claves en las que se planea centrar la acción, ¿no? Y cuáles van a ser per se los planes de acción. Es súper importante que cuando nosotros estemos trabajando los planes de acción, les digamos a los colaboradores qué esperamos hacer, qué esperamos lograr en este plan de acción basado en los resultados, y también pues les digamos un poco cuáles van a ser los tiempos en los cuales vamos a empezar a implementar estos planes de acción. Y siguiendo con esto, también es importante que durante el tiempo en que se están implementando los planes de acción, consideremos desarrollar formas claras y accesibles de ir midiendo cómo se está ya dando el éxito de nuestras acciones, que compartamos el progreso y el éxito con nuestros equipos, que programemos reuniones periódicas para ir actualizando a los miembros del equipo sobre el estatus de estas acciones, y que reconozcamos a los colaboradores que nos han ayudado a mejorar el ambiente de trabajo, que nos están ayudando a hacer realidad o implementar estas acciones, ¿no? Súper importante que durante el proceso de implementación también escuchemos a los colaboradores, sus comentarios, sus preocupaciones sobre lo que estamos haciendo, y les comuniquemos cómo estamos logrando eso, ¿no? Entonces, esto fue como un corto en paréntesis sobre la importancia de comunicar los resultados, y que cuando comunicamos los resultados, pues también obviamente vamos a comunicar qué vamos a hacer con esos resultados. Pero volviendo al plan de acción, ¿no? Cuando nosotros estamos definiendo las acciones de acuerdo a al análisis que hemos hecho de los resultados, es importante tener en cuenta que no nos podemos llenar de acciones. No podemos decir, voy a trabajar 10 acciones este año, 6 acciones. No, porque la realidad es que al querer abarcar mucho haremos poco. Porque nosotros, no solo como equipo de recursos humanos, sino los líderes también, cuando empiezan a trabajar los planes de acción, no solo tienen responsabilidades en gestión de clima, tienen responsabilidades en el resto de cosas, en el resto de temas que les competen en sus áreas. Entonces, nosotros normalmente recomendamos trabajar como máximo 5 acciones, ¿no? Como máximo en el plan de acción. Entre 3 y 4 es bastante bien, es bastante realista, ¿no? Entonces, es importante que nosotros en verdad recordemos que dentro del proceso de la gestión de clima, tomar la encuesta es solo la punta del iceberg, es la primera parte. Lo más importante de la gestión de clima es trabajar en los planes de acción, trabajar en los resultados de esa encuesta. Porque cuando se trabaja en los resultados, los colaboradores sienten que su participación valió la pena, porque los va a conducir a un cambio significativo en el ambiente de trabajo, ¿no? Cuando tomas encuestas, pero no haces tus planes de acción, no trabajas en los resultados, los colaboradores van a sentir que su participación no vale la pena, no hay ningún cambio. Y esto crea una brecha entre el saber y el hacer. ¿Qué significa esto? Es una brecha en la que se sabe qué está pasando en la empresa, porque yo como colaborador lo sé, contesto la encuesta, te lo marco en la encuesta, entonces tú como líder o como equipo de recursos humanos lo sabes porque te lo estoy diciendo, ¿no? Y lo que se puede o debe hacer para mejorar, pero que no se está poniendo en práctica, no lo estás haciendo. Entonces es una brecha entre el saber y el hacer. Lo sé, pero no lo hago. El punto es saberlo y hacerlo, ¿no? Cuando normalmente tomamos una encuesta y no se ponen en marcha planes de acción, pues los colaboradores se sienten desilusionados, desmotivados, se desconectan del proceso, y sobre todo la herramienta pierde credibilidad. Es decir, el siguiente año cuando se toma una encuesta, el colaborador dice, ¿para qué le contesto? Si no, no me escuchan, no van a hacer nada. Entonces, en verdad, aquí llegamos a un punto de reflexionar sobre si voy a hacer una encuesta solo por hacer la encuesta y no por trabajar en esos resultados, es mejor no hacerla. Esa es la realidad, porque genera demasiadas expectativas que al final van a jugar en contra si es que no se van a trabajar en esos resultados. Y aquí les quería contar y compartir un ejemplo que hemos vivido con algunos líderes, con un líder en particular, que lo que nos decía es, Milagro, la lección más difícil que aprendí sobre gestionar clima es que el cambio de liderazgo tenía que empezar por él. Y claro, porque en verdad al fin y al cabo
son los líderes, ese gerente general, que es nuestro primer embajador para poder cambiar los resultados del clima, para poder generar un buen ambiente de trabajo. Y nos decía, los resultados de la encuesta son un reflejo de nuestro liderazgo. Sí, el resultado de la encuesta es el reflejo del liderazgo de todos los que tienen personal con gente a cargo en la organización. Y un líder y un gerente general, un gerente, no puede esperar que sus líderes cambien si él no cambia. Entonces, nos contaba este líder que lo que empezó a hacer para mejorar sus resultados, y por eso los cuento porque me parece bastante interesante cómo lo trabajaron y cómo al final van a ver cómo le cambió la palabra, si ya lo leyeron, pero que hizo es compartir los resultados con el comité de gerencia, empezó a armar una lista de comportamientos, competencias para que todos se conviertan en mejores líderes, que es lo que necesitaba esa empresa para ser, en esa empresa para ser un buen líder. Consiguieron coach y colgaron el plan de desarrollo en la puerta de sus oficinas para que todos lo vieran. Eso fue lo que hicieron, me dijo. Y es súper interesante porque entonces le dije plan de desarrollo y me dijo, sí, acá no usamos la palabra plan de acción. Para describir nuestro proceso, porque es más personal, nosotros le denominamos plan de desarrollo, porque estamos desarrollando, porque queremos desarrollar una cultura con altos niveles de confianza. Entonces, cuando lo interpretas así, cuando llegan a tener este tipo de reflexión las empresas es cuando al final entendemos por qué los resultados mejoran, ¿no? A veces encontramos líderes en las empresas que no ven esta conexión entre los resultados de las encuestas y los empleados y su propio liderazgo, que les es fácil ignorar los resultados culpando a factores externos, como es un problema de la organización, estamos tratando de hacer mucho, la carga de trabajo ha subido, es un problema de mi gerente, si fuera más efectivo, eh, culpan a la política interna, culpan al equipo de recursos humanos, eh, o al final dicen, es que no puedo controlar todo o hago esto, o hago mi trabajo, o veo clima. Entonces, es que clima también es parte de tu trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta con nuestros líderes que los líderes se centran en lo que perciben como prioritario. En la mayoría de las organizaciones, los líderes, como ustedes deben pasar en sus organizaciones, los líderes son recompensados por alcanzar metas operativas, por alcanzar los resultados comerciales, la satisfacción del cliente. Entonces, cuando en la empresa tienes el mindset, como vemos en este ejemplo, de lo importante que es clima, ¿no? Tienes otra forma de llevarlo, pero cuando no lo generas o no lo interiorizas de esta manera, vas a una empresa y no viven el clima día a día, no tienen indicadores para medirlo, no se les recompensa a los líderes también por tener una cultura de clima saludable. Entonces, no se les hace seguimiento. Y aquí es súper importante porque a veces cuando estamos con el equipo de recursos humanos, decimos, bueno, este líder no ha avanzado, no ha hecho esto, no ha hecho otro. Y dice, sí, no ha trabajado. Ok, ¿en algún momento alguien le preguntó cómo iba con el plan de acción? ¿O solo esperaron a la siguiente encuesta para ver si hizo o no hizo las cosas? Entonces, si yo no les pregunto a mis líderes regularmente sobre cómo va su clima, sobre cómo van sus planes de acción o plan de desarrollo, si no lo pregunto, ¿realmente es importante en esta empresa? ¿Realmente es importante en esta cultura que estamos creando? Eso creo que es algo como para poder también llevarnos a reflexión. Cuando los líderes están trabajando en sus planes de acción, cuando están analizando también ellos sus resultados, nosotros tenemos como que ciertos puntos que deberían seguir, como una hoja de ruta. Es importante que el líder se tome su tiempo para entender sus resultados, ¿ok? O sea, los comentarios, los resultados de la encuesta tienen un montón de información sobre nuestro liderazgo, sobre la experiencia que creamos en nuestros equipos. Entonces, en verdad, a veces es difícil de ver los resultados, ¿no? Entonces, es importante aprender a escuchar, a leer esos resultados con madurez, ¿no? También es importante entender lo valioso que es la retroalimentación y que la retroalimentación no solo es positiva, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas y tenemos que empezar a ser maduros, a asimilarlo, a procesarnos y darnos un tiempo para absorber
todo antes de continuar. Y esto es importante para nosotros como equipo de recursos humanos también tenerlo en cuenta, porque a veces entregamos los resultados y les damos a los líderes una semana para entregar los planes de acción. Ok, de repente si es un líder que sus resultados se han mantenido en el tiempo y son positivos, de repente no va a ser tan complicado, pero si es un líder que de repente los resultados han bajado, es un líder que es nuevo, es un líder que tiene los resultados más bajos en ese nivel gerencial o ese nivel de jefaturas, hay que darle un tiempo para que asimile, para que reflexione, porque no es tan fácil eh, que nos digan que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Luego, escuchar. Escuchar y escuchar y escuchar, en verdad. Los resultados de la encuesta eh, nos ayudan a tener un marco, pero si hablamos con los colaboradores y los escuchamos, vamos a poder profundizar más. Entonces, en verdad, los líderes más efectivos con los que nosotros hemos trabajado son los líderes que tienen curiosidad, que quieren entender el significado detrás del resultado, hacer preguntas, demostrar curiosidad, escuchar sin arreglar. Y esto es súper importante, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a analizar si en nuestra cultura en las empresas escuchamos de verdad? Porque, ojo, una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Y normalmente tenemos todos por defecto de cuando estamos escuchando estamos pensando en la solución. Entonces aquí lo que les recomendamos es escuchar sin arreglar, ¿no? Es un paso fundamental para poder generar comprensión, credibilidad y confianza, ¿no? Que los líderes creen un espacio seguro para el diálogo con los equipos, profundizar en comprender esta experiencia que están teniendo, les va a ayudar a poder enfocar bien cuáles van a ser las cosas en las que quiere trabajar y a generar una relación más profunda con sus equipos también. Luego, menos es más, que lo hablamos hace un ratito. O sea, queremos trabajar en nuestros planes de acción, queremos que mejoren nuestros resultados, sí, ¿no? Pero es importante tener en cuenta, ¿no? Que no podemos hacer todo a la vez, que es importante identificar un área para mejorar y enfocarse en ella, un área, un tema para enfocarse en ella, ¿no? Ya, recordemos que como máximo 5, lo normal es entre 3 a 4, ¿no? Y es importante ser abierto con el colaborador y en verdad decirle cuáles son los cambios que queremos realizar, cuáles son las cosas que vamos a hacer, ¿no? Respondan los comentarios de los colaboradores como responden los de sus clientes. Y esto es bien, bien interesante porque nosotros, que estamos todos, casi todos los que estamos aquí en el equipo de recursos humanos, si nos ponemos a pensar en el área de ventas o en el área de atención al cliente, en los líderes que están o gestionan esos equipos, ¿no se han dado cuenta que esos líderes son fanáticos del servicio al cliente? Y los que son fanáticos del servicio al cliente nos van a decir que el servicio al cliente se reduce en 3 cosas. Escuchar y comprender realmente las necesidades del cliente, hacerles ver que estás haciendo y estás siguiendo sus consejos y decirles lo que hiciste y que lo hiciste para mejorar su experiencia, ¿no? Que los comentarios que ellos nos hacen son importantes para nosotros, que nos genera un valor. Entonces, los líderes que están enfocados en el servicio al cliente, en verdad, hablan sobre el servicio al cliente siempre, miden el servicio al cliente, ¿no? Son ellos en verdad fanáticos de proporcionar una atención al cliente impresionante, ¿ok? ¿Por qué nosotros no nos volvemos fanáticos de una cultura de confianza, de crear ambientes, ¿no? Eh, agradables para nuestros colaboradores? Si nos volvemos fanáticos de eso, vamos a estar hablando todo el rato de eso, vamos a estar midiendo todo el rato de eso, ¿no? Conversando con nuestros colaboradores para mejorar. Tenemos que volvernos fanáticos de crear ambientes con altos niveles de confianza. Y luego, mantenernos enfocados. La experiencia de los colaboradores está en la agenda de todas las reuniones, está en la agenda. Se les pregunta regularmente a los líderes sobre cómo va el clima en su área, cómo están desarrollando sus planes de acción. Al igual que el desempeño financiero, o el de calidad, o el de servicio al cliente, eh, la experiencia de los colaboradores debe ser una prioridad y debe ser medida.
¿no? Y debe ser conversada en las reuniones de comité de gerencia y debe ser parte de esa cultura. ¿Ok? Y estamos llegando al último paso o tip, que es intercambiar prácticas entre los líderes. Una de las cosas más poderosas que vemos en las empresas es compartir conocimiento. Entonces, en casi todas las empresas hay ejemplos positivos, hay líderes, ¿no?, que están haciendo las cosas bien. Esos ejemplos los tenemos que tomar. O sea, lo único que tenemos que hacer, si todavía no lo hemos hecho, es descubrirlos. Entonces, en los mejores lugares para trabajar, los líderes aprovechan el conocimiento de los que ya tienen una excelente experiencia de trabajo para sus equipos, para que puedan, en verdad, copiar, imitar, ¿no?, seguir ese ejemplo, ¿no? Entonces es súper importante que a veces que queremos inventar la pólvora, cuando lo único que tenemos que hacer es mirar a esos líderes y poder seguir o compartir ese ejemplo con el resto. Y bueno, y un poco para resumir, ya llegando al final y contestar las preguntas que veo que han hecho en el chat, recordemos, para poder, recordemos que, perdón, recordemos que los pasos a seguir para poder analizar los resultados y que estos resultados nos ayuden a crear una cultura de confianza es, démosle sentido a los datos. Es decir, no solo nos centremos en lo más bajo, entendamos cuáles son nuestros resultados a la luz de lo que queremos alcanzar, es decir, los benchmarks. Hagamos focus group, también completemos la información cuanti con la información quali, centrémonos en las áreas de alto impacto, revisemos brechas entre los mismos niveles gerenciales, ¿no?, trabajemos planes de acción y compartamos conocimiento con nuestros líderes, ¿no?, entre nuestros líderes. Entonces yo les quería dejar con esta frase que es: mejoramos lo que se mide, desarrollamos lo que más hablamos y promovemos aquello que se nos responsabiliza. Entonces es importante tener mucho en cuenta eso. Una de las características más importantes de los mejores lugares para trabajar es tener claridad en lo que realmente significa ser un gran líder en la organización. El liderazgo se mide, se habla, se prioriza. El clima es igual, porque el clima te habla, te da luces sobre el liderazgo. Entonces el clima se mide, se habla y se prioriza. Y los líderes son responsables del clima. Todos estos elementos en verdad deben estar alineados y deben ser trabajados para poder crear una cultura con altos niveles de confianza. Como todos sabemos, la vida es bien corta y pasamos mucho tiempo en nuestras oficinas, más que en cualquier otro lugar. Todo el mundo merece estar en un entorno en el que pueda aportar todo su ser y contribuir a un propósito superior. No hace falta decir que los líderes que crean excelentes lugares para trabajar son mejores para las personas, mejores para los negocios y mejores para nuestro país. Entonces es importante centrarnos en este tema y no solo tomar la encuesta, sino analizar esos resultados y trabajar con esos resultados de la mano de nuestros líderes. Hemos terminado casi a tiempo, entonces déjenme que voy a ver el pool de preguntas. Y tenía una pregunta que me decía, y Patricia, de repente tú me ayudas también con alguna otra que pueda haber ahí, me decía, ¿cuál es la manera correcta para identificar las áreas de alto impacto? ¿El impacto se define por los resultados o por...? Okay, hay diferentes maneras de identificar las áreas de alto impacto. Va a depender mucho de nuestra organización, ¿no? Pero se puede medir se puede identificar por si es un área acorde al negocio, la cantidad de colaboradores que tiene, la cantidad de interacción que tiene con otras áreas. De repente, voy a poner un ejemplo, es un área que
solo se relaciona o se comunica con un área. Es un área que se comunica con muchas áreas. ¿Por qué? Porque estas áreas de alto impacto lo que van a hacer es un efecto rebote. Entonces es un área que se comunica con muchas áreas, que siempre se relaciona con muchas áreas. Si ese equipo tiene súper buenos resultados, una súper buena experiencia, cada interacción que haga va, va a mostrar lo que él vive, se lo va a replicar. Y por otro lado va a hablar bien de eso que vive. Entonces, promueve el clima. Si es un área core del negocio, es un área que siempre todo el mundo está o atenta mirándola o atenta revisando sus resultados, que los mismos gerentes están atentos a ellos porque al fin y al cabo impacta en las demás áreas, ¿no? Entonces, tiene que analizarse dependiendo del contexto, de la circunstancia de cada empresa también. ¿No? Esto no quiere decir que el resto de áreas, si son pequeñas, no son importantes. Todas las áreas son importantes. Lo que estamos aquí hablando es que hay algunas áreas que tienen un efecto rebote con el resto, con respecto al resto, en temas de crear una cultura, ¿no? Y mejorar y compartir esta experiencia de buen ambiente de trabajo. Y en el chat, me hacen una pregunta sobre si los planes de acción los plantea gestión humana o los líderes a sus áreas. Mm, es una buena pregunta y esto tiene mucho que ver con cuando te dejan, cuando nosotros analizamos los resultados, lo ideal es que nosotros analicemos nuestros resultados y nosotros propongamos nuestros planes de acción como líderes. Cuando el equipo de recursos humanos nos arma el plan de acción y nos lo da, nos está haciendo la tarea. No nos está dando este espacio para analizar, interiorizar y reflexionar que deberíamos tener los líderes. Y por otro lado, si imaginas que trabajan los planes de acción y mi resultado no mejora o baja. Yo como líder volteo y vuelvo a decir, es tu tema, tú me dijiste que trabajar en esto, lo hice y no mejoró. ¿Sabes? O sea, no hay que hacerle las tareas a los líderes, hay que dejar que los líderes lo hagan. Lo que sí hacemos, como dijimos al inicio, como rol de nosotros, es acompañar, ayudarlos. Entonces, sí podemos acompañarlos, analizar, tener una reunión de repente post que ellos analizaron y ya te armaron su plan de acción y guiarlos y decirles, ok, ese tema, ¿por qué? ¿Cómo lo has analizado? O que ver si la idea o la acción está bien aterrizada y tiene indicadores y han visto cuáles son los recursos, si es una acción que está dentro de sus límites, poder implementarla, porque ojo, a veces nos pasa cuando estamos trabajando planes de acción con los líderes que ven los resultados y se ponen a hacer planes de acción que son cosas que ellos no pueden eh, decidir o implementar. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Y por eso es súper importante que cuando se trabajan los planes de acción, también en planes de acción hay niveles. Y ahorita les explico a qué me refiero. Pero cuando estamos con gerentes, de repente, digamos, estamos trabajando con un gerente de finanzas sobre sus resultados, imaginemos que compensación salió bajo, y me dice, bueno, hay que trabajar en compensación. ¿Ok? ¿Pero qué vas a trabajar en convención? Porque tú como gerente de finanzas, tú no puedes subir sueldos, o sí. Hay ciertos temas que son a nivel organizacional. Y para esos temas existen workshops de plan de acción gerenciales, donde se invita al gerente general y sus reportes directos a analizar los resultados a nivel de la organización y a crear planes de acción transversales para toda la organización, que son esos los planes de acción que son un poco pilares y son como el paraguas de al final lo que van a trabajar los gerentes de manera ya más individual con sus equipos o los líderes de cada área de jefaturas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a trabajar plan de acción con gerente de finanzas, gerente de ventas, estamos analizando sus resultados, no los resultados de ese equipo. Entonces, él tiene que plantear acciones que estén dentro de su poder de decisión, de poder lograr. Y si me dice, pucha, pero el tema de compensaciones, podemos decir, mira, el tema de compensaciones está cubierto en el plan gerencial. O decirle, el tema de compensaciones no está cubierto en el plan de gerencial porque ha sido una decisión de primera línea no tocar o no trabajar ese tema. Ojo que cuando se trabaja en los planes de acción, uno prioriza los temas. Tampoco es que se trabajan en los más bajos. Y de hecho, dentro de nuestra metodología como Great Place to Work, cuando trabajamos planes de acción con algunos clientes, siempre incluimos una o dos fortalezas, porque no tenemos que dejar de lado las fortalezas solo porque son cosas positivas, ¿eh? También tenemos que
ponerlos dentro del plan de acción para mantener resultados. Entonces, es súper importante eso, o sea, en el plan de acción tampoco se trabaja lo más bajo y se prioriza de acuerdo a los resultados de la empresa, las prioridades estratégicas que tiene también, ¿no? Entonces, eso también es importante a considerar. No sé si hay otra pregunta más. Mili, por el momento no hay más preguntas, pero de repente podrías comentar sobre el webinar que vamos a tener este viernes, invitar a las personas que nos están siguiendo ahorita. Claro, Pati, lo único es que como andamos con tantos webinars, ¿me recuerdas cuál es el webinar que estamos Es el haciendo? webinar donde van a comentar tú y Daniel sobre Ah, cómo ya. postular a la lista Ah, de los gracias. mejores lugares. Ya, buenas, buenas. Es mi propio webinar y deberán decir, esta chica no se acuerda. Perdonen, pero es que estamos como, hemos tenido varios webinars en este último mes. Así que espero que ustedes estén contentos con la información que estamos compartiendo. Y sí, el webinar del viernes, pues en verdad, como saben, estamos en julio, quedan, si no me equivoco, casi 2 meses y medio para cerrar las postulaciones a la lista de los mejores lugares para trabajar. Así que si su empresa todavía no ha decidido si quiere postular a la lista de los mejores lugares para trabajar, está todavía a tiempo y este viernes les vamos a compartir cuál es el proceso, qué hacemos, cómo trabajamos, cómo medimos clima, cómo es la estructura de la encuesta, cuáles son los requisitos para postular a la lista. Ojo, teniendo en cuenta que al fin y al cabo lo que nosotros hacemos como Great Place to Work es diagnosticar, es tomar la encuesta, entender sus resultados para poder crear culturas con altos niveles de confianza, pero obviamente de acuerdo a los resultados, como vimos ahí uno de los bullets, hay que reconocer a las personas, ¿no? Cuando tienen excelentes resultados, cuando están trabajando y haciendo una muy buena gestión. Entonces reconocemos a estas empresas, nuestro primer reconocimiento en la certificación, luego la lista de los mejores lugares para trabajar, y Danielito va a estar compartiendo el viernes también junto conmigo cuáles son los requisitos para las listas locales, que son la lista de mujeres, la lista desde casa, la lista de producción y operarios, la lista de gestión sostenible, que es una lista nueva que lanzamos el próximo año, y la lista de diversidad e inclusión. Así que nada, si quieren conocer cuáles son los requisitos, qué es lo que vamos a tener en consideración y cómo en general es el proceso por el cual acompañamos a los clientes en la parte del diagnóstico de la encuesta, los esperamos este viernes A las 10 de la mañana. a las 10 de la mañana. Así es. Listo, Mili, concluimos el webinar. Y bueno, solo para, creo que esta no era una pregunta, pero yo solo para recordarles, la presentación se las va a compartir Pati con un link De de la YouTube, ¿verdad? grabación. De la Sí, grabación. sí, ajá. Vamos a, en una hora, 2 horas aproximadamente, ya está el link, ya está colgada esta presentación en nuestro canal de YouTube y les compartimos el link y el PDF de la presentación. Qué buenas. Listo, Mili. Agradecemos a todos los que nos han seguido esta mañana y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Adiós. Feliz semana, feliz inicio de semana. Feliz semana. Adiós. Adiós, gracias.